Capítulo 427. Toate, un sueño aún por suceder. Desde el punto de vista de Sylvindra. Arthur, no vas a lograrlo. Mi voz sonaba distante a mis propios oídos mientras llegó a los pensamientos de Arthur. Él trató de sacarme, trató de evitar que pasara lo peor, pero era demasiado débil. No huí de la desesperación y el desespero que encontré allí. Quería, pero no podía, porque él no podía. Él pensó que sabía cómo tenía que terminar esto, creía con todo su tonto y valiente corazón que solo había un camino a seguir. El portal no va a permanecer estable por mucho más tiempo, Sylvie. Por favor, no puedo dejar que mueras tú también. En lugar de seguir ocultando sus sentimientos, Arthur cambió repentinamente de rumbo, inundándome con su desesperación, tristeza y desespero. Y esperanza. Muy parecido a mi vínculo, para darme esperanza, incluso cuando no tenía ninguna para sí mismo. La dimensión de bolsillo que Arthur había conjurado se estremeció y se retorció, pero me mantuve, no permitiéndome ser movida a través de ello mientras Arthur intentaba obligarme a entrar en el mismo portal por el que habían pasado Tessia y los demás. No te preocupes, papá. Yo siempre te cuidaré. Liberando mi verdadera forma dracónica, lo abracé, desatando y conteniéndome simultáneamente. Mi delgado cuerpo humano irradiaba luz violeta mientras me expandía hacia afuera. La piel clara se convertía en escamas oscuras hasta que fui imponente sobre mi vínculo. ¿Sylvie? ¿Qué vas a? Trata de mantenerte con vida mientras no estoy, ¿de acuerdo? Dije, dándole una amplia sonrisa para tratar de aliviar su dolor. ¿Por qué lo expresé así? Me pregunté, distante y desconectado, en el fondo de mi mente. No había vuelta atrás de esto. Aún así, sin embargo, se sentía bien. Mejor que un adiós. De repente me sentí más fuerte, más decidida. No, esto no es un adiós. Solo, un hasta luego. Espero. Sylvie, no hagas esto. Arthur extendió la mano, presionó sus manos dentro de mí, empujándome, pero el proceso ya había comenzado. Sus manos pasaron directamente a través de mí. Esto, no era magia que me habían enseñado. Como si alguien en Epeotu se preocupara lo suficiente por un ser, para hacer lo que estaba a punto de hacer. No, esto era algo inherente a nuestro vínculo. Se abrió dentro de mí en el momento en que comprendí que Arthur estaba a punto de morir, como si ese conocimiento hubiera sido girar una llave. Todo lo que me hizo estaba intrínsecamente, inseparablemente ligado a él. Éramos uno y lo mismo. Mi cuerpo, mi magia, mis artes Baibam, podrían salvarlo, pero solo si lo entregaba por mí misma. No recibí esta percepción en un instante, como un trueno desde las cimas de las montañas o los cimientos temblorosos de mis creencias. No, simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado. Él era mi vínculo y siempre podía ayudarlo, incluso ahora. Incluso ahora. Mi cuerpo físico se había vuelto etéreo cuando renuncié a mi dominio sobre él. Motas de dorado y la banda de pura fuerza vital flotaron lejos de mí para adherirse a Arthur, hasta que todo su ser brilló por dentro y por fuera. Todavía podía sentir su dolor. Su cuerpo había sido destrozado por el uso excesivo de la voluntad de mi madre, y ahora estaba siendo reformado, y cada mota de mí se sentía como brasas y martillazos para él. Lo siento, Arthur. Si pudiera quitar el dolor también, lo haría. Mientras él se desplomaba, lo recogí y lo empujé hacia el portal que él había creado. Hasta que nos volvamos a encontrar, dije, mi voz distorsionada y de alguna manera incorpórea, y solo podía esperar que me escuchara. El portal lo atrajo, luego comenzó a colapsar, llevándose consigo la dimensión de bolsillo. Sabía que cuando se hubiera ido, yo también me iría, y lo último de mi esencia sería recogido por el viento cálido que soplaba a través de la ciudad en ruinas para ser llevado y esparcido por Dicate. Saber que estaría en la hierba, los árboles, las hojas y el agua de la casa de Arthur me hizo sentir en paz y dejé ir el último vestigio de resistencia que me mantenía unida. Solo que, fui atrapada. El portal colapsado se estaba separando, y mi garra, que había usado para empujar a Arthur a través del portal, estaba siendo arrastrada. Carecía de fuerza para resistir o la conciencia para comprender lo que podría suceder a continuación. Solo pude ceder. Una fuerza irresistible tiró de mi esencia, arrastrándome en dos direcciones diferentes. Todo se convirtió en polvo de estrellas y el universo en constante expansión. Los soles se incendiaron, destellando y luego ardieron. Las constelaciones se formaron, vacilaron y luego cayeron del cielo. Dondequiera que miraba, la gente entraba y salía demasiado rápido para que yo los viera. Y todo el tiempo, estaba siendo atraída a través de esta, sumergiéndome como una estrella fugaz en el cielo nocturno, insensata por el asombro, demasiado asombrada y alienada desde mi propia perspectiva para incluso estar confundida. El universo en expansión se convirtió en nada más que un túnel de luz, cada color se sentía tan brillante que quemaba mi espíritu. Me sentí simultáneamente corriendo, tirada inexorablemente hacia alguna fuente distante de gravedad, mientras también me quedaba en silencio y en calma, como si estuviera durmiendo. La luz se desvaneció.
Estaba en una pequeña habitación blanca estéril. Había gente allí. Una mujer con un uniforme blanco y una máscara blanca sobre la cara estaba de pie junto a la cama individual de la habitación, mirando una planilla. Una mujer pálida con cabello castaño claro yacía en la cama, respirando con dificultad mientras miraba a la mujer de blanco. Las lágrimas corrían por su rostro. Un hombre con sobrepeso y ojos tristes y cansados se sentó en un taburete en el lado opuesto de la cama. La puerta detrás de mí se abrió y un hombre enmascarado con una bata de papel azul claro entró. Retrocedí para evitarlo, pero se movía demasiado rápido y chocó conmigo. O mejor dicho, me atravesó mientras caminaba hacia la cama. Dijo algo, luego comenzó a revisar artefactos extraños, pero yo estaba mirando mis propias manos. Eran pequeños y pálidos, como los recordaba. Me los pasé por la cara, el cabello y los cuernos, pero nada parecía diferente. Excepto, estiré la mano y toqué una bandeja que estaba sobre una pequeña mesa rodante. Mis manos lo atravesaron. ¿Qué soy? De repente, la mujer estalló con un gruñido lastimero y crudo, y el hombre, un médico, me di cuenta, corrió a los pies de la cama. Solo entonces me di cuenta de una suave luz dorada y lavanda que irradiaba del vientre de la mujer, que estaba hinchado. El médico empezó a dar órdenes. El hombre con sobrepeso alcanzó torpemente la mano de la mujer. La enfermera parecía estar haciendo 5 cosas a la vez, pero todo era tan confuso. Y luego, casi antes de que comprendiera completamente lo que estaba presenciando, todo terminó. La enfermera le tendió al bebé, envuelto, limpio y llorando, a la mujer, quien lo tomó con cuidado y lo acurrucó en su brazo. Estaba brillando, irradiando esa misma luz dorada y lavanda. Me acerqué, me incliné hacia él y tomé su diminuta manita entre mis dedos incorpóreos, temblando incluso mientras yo sonreía. La mujer lo miró fijamente durante un largo tiempo, al igual que yo. Luego, como si apartar la mirada de él, también como si estuvieran desgarrando algo dentro de su alma, miró al hombre. ¿Estás seguro? Nosotros podríamos. Él negó con la cabeza y ella emitió un sonido como si acabaran de clavarle un cuchillo entre las costillas. Miró hacia abajo y hacia otro lado, claramente incapaz de soportarlo, y una sola lágrima fluyó por el pliegue entre su nariz y la mejilla. ¿Sabes? Desearía que pudiéramos, pero ya estamos luchando como estamos. Sin una subvención paternal, ¿qué tipo de vida podríamos darle a un niño? Será atendido. Entrenado incluso, para luchar por nuestro país. Y entonces, tal vez, tragó saliva, tal vez en unos años podamos intentarlo de nuevo. Vi la luz salir de los ojos de la mujer cuando algo se rompió dentro de ella, y supe más allá de toda sombra de duda que no lo harían, pero ellos no mantuvieron mi interés. Ellos no eran mi razón para estar aquí, él lo era. Mi mirada se desvió hacia su cara redonda y roja, y no la aparté de nuevo. No cuando le quitaron al bebé a los padres que nunca conocería, o mientras dormía y lo alimentaban en una habitación iluminada con una docena más. Y ciertamente no cuando se arrastró por el piso del hospital por primera vez, aunque nadie más estaba mirando a excepción de los otros bebés, o cuando dio sus primeros pasos tambaleantes. Lo seguí cuando lo trasladaron del hospital a un pequeño orfanato, lo vi observar el mundo a medida que crecía y aprendía. Pasaron los años y yo lo miraba. Incorpóreo, insomne, vacío de todo deseo excepto el de mi vigilancia, experimenté con él, paso a paso, la vida del joven niño. Estuve a su lado mientras hacía y perdía a sus amigos, mientras entrenaba y lo guiaban para convertirse en rey, mientras lo manipulaban para que derribara a su mejor amigo, mientras libraba la guerra por la figura materna de facto que había perdido. No aparté la mirada. Incluso mientras disminuía, perdiendo la chispa que lo había llevado a convertirse en rey, tambaleándose en un mundo que no se adaptaba a él y que no merecía en quien se convertiría, supe que era un esfuerzo necesario. Sin estas experiencias, tanto de éxitos como de fracasos, este triste rey nunca se convertiría en mi vínculo. El desapego y el debilitamiento del vínculo con la humanidad que sentía ahora definirían su visión del mundo en la próxima vida cuando se opusiera a esta. Pero no tuvo que sufrir mucho, porque, incluso desde el momento de su nacimiento, el largo brazo del destino se había extendido hacia él. Y yo también estuve allí para eso, el final de su viaje como el rey Grey. Me paré a su lado, mis dedos incorpóreos acariciaron su cabello, todavía no el castaño rojizo que heredaría de Alice Leiswin, cuando sentí que se acercaba la muerte. El rápido paso del tiempo, sin sentido para alguien que no duerme, come, sueña o incluso vive, se detuvo de repente y atronadoramente, y sentí la presencia como mi propio pulso en mi garganta. Como la garra negra de la muerte misma, la magia de mi padre se manifestó, aferrándose al rey durmiente. Me encontré indefensa. Estaba presente solo en la conciencia, careciendo tanto de sustancia como de poder, y no podía hacer nada más que agarrar el espíritu que estaba siendo extraído de su cuerpo por la amenazante y oscura garra de la reencarnación forzada. Pero, lo sabía, incluso si me hubieran dado la habilidad de hacerlo, no habría detenido lo que estaba pasando. Porque este momento estaba acercando a Arthur un paso más hacia mí, incluso cuando ya estaba caminando a su lado.
Los métodos de Agrona eran crueles y terribles y, sin embargo, me trajo Arthur. ¿O me traería Arthur? Después de tanto tiempo en la Tierra, siguiendo la estela de Grey como un fantasma inquietante, a veces era difícil mantener el sentido del tiempo. Mi vida se sentía como un sueño aún por suceder, mi muerte como el comienzo después del final. Aferrándome al espíritu dividido, fui arrastrada hacia arriba, lejos del cuerpo dejado atrás, el palacio en el que descansaba en el corazón, el país del que había sido rey y el mundo que había forjado el espíritu. Yo no lo dejaría ir. El tiempo y el espacio se abrieron ante nosotros, una inversión de la fuerza que me atrajo al primer nacimiento de mi vínculo. El universo mismo pareció desplegarse, como cortinas de estrellas que se apartaran a un lado, revelando el escenario detrás, nuestro mundo, simple, soñoliento y silencioso después de la ruidosa tierra de Grey. Todavía firmemente agarrados por la garra, fuimos atraídos hacia ese mundo, hacia el continente con forma de calavera de alacria y un bebé que esperaba, desnudo y llorando sobre el cráneo de un dragón tallado con runas. Pero eso salió mal. Arthur no nació, no pudo, nacer en alacria. El pánico cortó a través de mi esencia incorpórea. Tiré del espíritu, tratando de detenerlo de su curso mientras mi mente debilitada luchaba por comprender. Pero la fuerza de la garra oscura de Agrona era inexorable. Bien podría haber intentado evitar que el sol se pusiera, pero yo podría. Por él, haré que el mundo deje de girar si es necesario. Envolviéndome alrededor del espíritu, me enfoqué lejos del aspecto oscuro de Alacria hacia el distante Ícate. Cualquier fuerza que mantuviera mi forma actual, la agoté toda. De repente ya no era el fantasma de la pequeña niña con cuernos. Alas anchas y transparentes se extendieron y atraparon el viento cósmico. Poderosas garras se cerraron alrededor del espíritu. Mi larga cola azotaba el aire al ritmo de mis alas. Nunca lo tendrás, dije, sin voz y eterno. Su destino está fuera de tu dominio. Nuestro curso cambió una pulgada. Batieron mis alas espectrales. Miles se deslizó debajo de nosotros. Mi largo cuello se tensó. Dícaten se acercó aún más. La garra negra tembló. La forma del hechizo de Agrona no había tenido en cuenta la resistencia. Luchó por mantener el rumbo, pero cuanto más lo arrastraba, más flaqueaba su fuerza. Dícaten claro debajo de nosotros. Seipin pasó volando. Asber corrió hacia nosotros. Una mujer apareció a la vista, de cabello castaño rojizo y pálida. Joven, fuerte e hinchada con la luz plateada de la magia de un emisor. Eso se sintió bien. No estaba segura de por qué, pero se sentía bien. Y junto a ella, con una amplia sonrisa plasmada en su hermoso rostro de mandíbula cuadrada, estaba el hombre cuyo orgullo construiría la vida de mi vínculo, y cuya muerte casi lo destruiría de nuevo. Pero eso no había sucedido todavía, no sucedería en mucho tiempo. Excepto que ya sucedió. ¿No es así? Cada vez me resultaba más difícil concentrarme. Había una canción como un dulce aroma en el aire, llamándome. En mi momento de distracción y debilidad, de repente estaba retrocediendo, alejándome de la familia que mi Arthur tenía que tener. Esperando dentro del vientre de esa mujer de cabello castaño rojizo estaba el recipiente de Arthur. Ningún otro lo sería. Mis alas batieron de nuevo, e igualé mi fuerza menguante contra la voluntad de mi padre. Mi padre, pensé con amargura. Pero no mi papá. Tirando con tanta fuerza que me preocupaba que mi esencia incorpórea se desmoronara, arrastré la garra negra hacia la casa y el bebé. Un rugido silencioso salió de mí y ondeó a través del tejido de la realidad. El espacio volvió a desplegarse entre mí y mi destino, el bebé naciendo debajo de mí. El médico ya se había puesto a trabajar, dando instrucciones tranquilas y firmes. El espíritu en mis garras tocó el nimbo de luz blanca que infundía al bebé. La garra oscura de Agrona se derritió, la niebla negra de su magia persistente se desembolsó por el viento de mis alas batientes. Con una mezcla de alegría y tristeza, observé cómo el espíritu fuerte y maduro de Grey se hizo cargo y absorbió el espíritu infantil dentro del niño por nacer. Lo siento, dije, mi propia alma repentinamente pesaba con el peso de lo que había tenido que hacer. Esta era la única manera. Quería quedarme, ver cómo Arthur crecía y aprendía, presenciarlo desde su esencia, experimentar esta parte de su vida que me había perdido, pero el dulce canto de sirena me estaba llamando y descubrí que no podía ignorarlo. Sin saber cuándo sucedió, había evitado tanto mi aspecto dracónico como la forma de niña en la que me había quedado tanto tiempo en la tierra, existiendo ahora solo como mi esencia. Fue con un profundo dolor que me apartaron de ese bebé, esa familia, ese hogar. Mi espíritu se desplazó hacia el este, hacia las montañas. Sin embargo, cuando los crucé, me detuvo la más extraña de las vistas. Una caravana de caras conocidas que sube por los senderos de montaña. Alice, Reynolds, los cuernos gemelos, el joven Arthur. ¿Pero cómo? Me preguntaba. Solo habían sido momentos y, sin embargo, habían pasado años. Solo pude mirar impotente mientras ellos eran atacados. Sabía lo que sucedió después,
pero verlo desarrollarse frente a mí fue diferente. Más oscuro. Mucho peor. Si mi corazón hubiera estado latiendo, se habría detenido cuando Arthur, de solo 4 años, se precipitó por el borde del acantilado para salvar a su madre. Lanzándome tras él, mi espíritu sin forma se arrastró hacia el suyo, como había hecho antes, tratando de sostenerlo, de detener su caída. Pero mi poder se gastó. Un grito débil se estremeció a través del espacio y el tiempo cuando caí con él, infundiéndole lo poco que quedaba de mí, de modo que al menos no estaba solo. Y entonces, la sentí. Tan claramente aquí, tan extrañamente lo contrario de mi padre en todas las formas imaginables. Mi madre. Su poder envolvió el pequeño cuerpo de Arthur, protegiéndolo, llevándolo lentamente al suelo, y de repente lo recordé contándome que eso era lo que había sucedido. Por un instante me había olvidado, me perdí en la desesperación y el miedo. Quedaba tan poco de mi esencia. Quería quedarme con Arthur, estar con él cuando despertara, pero la fuente de la canción estaba muy cerca ahora y era demasiado fuerte. Llenó todos mis sentidos, me vació de todos los demás pensamientos a medida que lo subsumía para que solo quedara la canción. Y así lo seguí, sin poder hacer nada más. Sus notas indefinibles salían de una cueva escondida en el borde del bosque del Cire y los claros de las bestias. Yo conocía ese lugar, y cuando lo vi, entendí el origen del canto de sirena. El rastro de notas de invocación me condujo a la cueva. Madre. A pesar de verla, de ser consciente de su presencia, me costaba concentrarme en mi madre. Su gigantesca forma demoníaca irradiaba un fuerte aura britra, pero eso no fue lo que alejó mi atención. No, todavía era la canción. Porque, descansando en su enorme mano, había un huevo. Mi huevo incluso en la penumbra, brillaba con un tono infundido de arcoíris. La canción venía del huevo, atrayendo mi espíritu hacia él. Corrigiendo la paradoja de mis múltiples existencias, pensé somnolienta. Al momento siguiente, no podía recordar haber tenido el pensamiento en absoluto, o cualquier otro deseo más allá de querer estar dentro de ese huevo, toda acurrucada, segura, esperando que mi vínculo me trajera de vuelta al mundo. Y así fluí en eso. Allí descansé. Hasta. Me desperté de repente, confundida por mi entorno, sin saber que había sido real y que había sido solo un sueño. La cáscara del huevo que me sostenía me transmitía sensaciones como una segunda piel, y me di cuenta de que se resquebrajaba y se abría. La luz se derramó en la tranquila oscuridad del interior del huevo. Parpadeé rápidamente cuando un rostro borroso apareció sobre mí mientras más parte del caparazón se rompía. Lentamente, la cara se enfocó. Un niño con cabello castaño rojizo y grandes ojos azules llenos de esperanza me miraba fijamente. Arthur. Mi Arturo. Excepto. Parpadeé de nuevo. Me había equivocado. Arthur era más mayor, no el niño que me crió por primera vez, sino el general y lanza que cabalgó en mi espalda hacia la guerra, fuerte y severo, pero también amable y protector. Sin embargo, su rostro todavía era borroso, y parpadeé. Arthur todavía estaba allí, pero su rostro era aún más mayor. Más afilado, más delgado. Sus ojos azules se habían convertido en dorado líquido, y su cabello, era del mismo color que el mío. Una sonrisa irónica y temblorosa curvó una comisura de sus labios. Bienvenida de nuevo, Sylvie. Fin capítulo 427. Fin volumen 10. El volumen 11 empezará luego de 4 semanas de descanso del autor.